La arquitectura en el Renacimiento. La Basílica Papal de San Pedro es un templo católico situado en la Ciudad del Vaticano, levantado por orden del Papa Julio I, en el siglo XVI, sobre la antigua Basílica de San Pedro. Esta última se comenzó a construir por orden del emperador romano Constantino, entre 326 y 333, puesto que se creía que en este lugar se hallaba la tumba de San Pedro. Se tardó más de 30 años en terminar de construirla. En la actual basílica trabajaron varios de los más importantes arquitectos. El autor fue Bramante en 1506 y más tarde continuaron Rafael Sanzio, Antonio de Sangallo y Fray Giovanni Giocondo, quienes cambiaron el plan de Bramante, optando por diseños que se inspiraban en la tradicional planta basilical de cruz latina con un cuerpo longitudinal de 3 naves. Tras la muerte de Sangallo en 1546, la dirección de las obras fue tomada por Miguel Ángel, quien realizó la gran cúpula que se encuentra justo sobre el altar mayor, y el sitio donde la tradición indica que se localiza la tumba del apóstol San Pedro. El conjunto fue terminado por Maderno, con la construcción de la fachada en 1626. En el interior de esta gran basílica podemos encontrar numerosas esculturas, entre ellas Piedad del Vaticano. El Teatro Olímpico de Vicenza fue diseñado por el arquitecto renacentista Andrea Palladio en 1580, Cinquecento. Es el primer teatro cerrado del mundo y uno de los más antiguos de Europa. Fue la última obra de Palladio, quien murió sin poder verla finalizada. Al morir el teatro lo continuó Scamozzi, quien aportó el original escenario con las detalladas vistas de la calle a modo de trampantojo. El escenario diseñado por Scamozzi fue el primer ejemplo de un uso práctico de las vistas en perspectiva en la historia del teatro del Renacimiento. Los 5 corredores decorados crean la ilusión de estar mirando las calles de la antigua ciudad de Tebas, que iba a ser el escenario de la primera obra representada en el teatro. En esta imagen podemos ver el diseño del interior del escenario, en forma de pirámide invertida, que, como lo pintaban los artistas en sus cuadros, acaba en un punto de fuga, dando una perspectiva y haciendo creer al espectador que la calle está detrás del escenario. La cúpula de Santa María del Fiore, ideada, proyectada y construida por Filippo Brunelleschi, entre 1420 y 1434, 480. Constituye la cubierta del crucero de la Catedral de Santa María del Fiore, de Florencia, construida entre 1296 y 1471. Fue la cúpula más grande tras la caída del Imperio Romano y se considera actualmente la mayor construida en albañilería. El principal obstáculo para la construcción de la cúpula fue la irregularidad del tambor, puesto que sus diagonales no se encontraban en un único centro de referencia, con lo cual el eje central vertical de la cúpula no era único. Por el contrario, la unión de los ángulos opuestos del octógono producía 4 centros distintos, que podían inducir errores, ya que servían como referencia para medir las distancias durante la construcción de la cúpula. El templo de Nuestra Señora de la Consolación es un importante lugar de culto católico de la pequeña localidad de la provincia de Perugia de Todi, Italia. Su construcción se inició en 1508, Cinquecento, y terminó después de 100 años. Desde el siglo XVI se ha atribuido a Donato Bramante la autoría de la obra, pero no hay documentos que lo puedan justificar. Son ciertos los nombres de los maestros que se han sucedido en el lugar en varias fases de la construcción. Al principio y hasta 1512, las obras fueron dirigidas por Cola da Caprarola. Más tarde se hizo cargo Baldassare Perucci, hasta 1518, Vignola hasta 1565 y finalmente Ippolito Scalchi. Esta obra arquitectónica puede ser el mejor ejemplo de lo que pudo haber sido San Pedro del Vaticano si se hubieran cumplido los deseos de Donato Bramante. El Hospital de Tavera es un importante edificio de estilo renacentista que se encuentra en la ciudad española de Toledo. Fue construido entre 1541 y 1603 por orden del cardenal Tavera. Este hospital está dedicado a San Juan Bautista y también sirvió como panteón para su mecenas, el cardenal Tavera. Inicialmente empezó a construirse bajo la supervisión de Alonso de Covarrubias, siendo sucedido por otros arquitectos, y terminando la obra Bartolomé Bustamante. Si has llegado hasta aquí, solo quería agradecerte el apoyo y si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.